Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga una vez más. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan y abrimos en el capítulo 15, este hermoso pasaje de la palabra de Dios. Y puesto de pie, vamos a darle lectura a Juan capítulo 15, el versículo 1 hasta el versículo 11, y leemos así en la palabra de Dios esta mañana, puesto de pie para reverencia a la lectura de su palabra. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seréis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Padre Santo, al dar lectura a tu santa y bendita palabra, la encomendamos a ti en la predicación de ella. Señor, tú has ordenado que las almas se conviertan por la locura de la predicación. Y Señor, te pido por la unción de predicar, Señor, por el ministerio del Espíritu de Dios en la comunicación de la palabra de Dios. Quítame a mí de aquí, Señor, y habla tú a nuestros corazones. Y en esta mañana nos encomendamos a que tú mires nuestras vidas, Señor, y limpies nuestras vidas como el labrador limpia los pámpanos. Y Señor, te damos a ti el honor y la gloria desde antemano por lo que tú vas a decir y lo que tú vas a hacer como resultado en nuestra vida, como resultado de considerar en esta mañana y escuchar tu palabra. Te pedimos todo esto dándote gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. En esta mañana quiero dirigir su focus, su enfoque en el versículo 11 del capítulo 15, el versículo 1 hasta el 11, concluye con el versículo 11, donde la Biblia me dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas que nosotros hemos leído, todo esto, el pámpano y la vid y el que limpia, esto os he hablado para que usted tenga gozo en su vida. Para que su vida cristiana no sea una vida aburrida, una vida como que es lo que hago el domingo, voy a la iglesia porque ya estoy acostumbrado a hacer esto, y como que no hay vida, no hay gozo en nuestro corazón, no hay alabanza, no hay fuerza, no hay poder en nuestra vida. Y ese es el resultado cuando uno está alegre, para decirlo así, cuando uno tiene gozo,
Uno está viendo un juego de soccer, de fútbol, y su equipo está ganando, usted siente gozo. Y si está con un grupo de hermanos que todos están, o de amistades o de familias, que todos están por el mismo equipo, pues ustedes se animan los unos a los otros con gozo por primeramente ver los colores de su país, escuchar el himno nacional de su país, por ver a sus jugadores que representan a su país y por cómo juegan los muchachos, entregándolo todo, aunque están sudando, lo hacen con gozo. Y la palabra de Dios nos dice que para servir al Señor no hay nada menos que nosotros hacerlo, y la intención de Dios es que nosotros vivamos una vida con gozo. Hay una diferencia entre ser alegre y tener gozo en la vida cristiana. La alegría, lo que se dice en inglés happiness, es relacionado a las circunstancias. Es algo que es una respuesta emocional a cuando se me saco la lotería, amén, ¿verdad? O sí, esperamos que no esté usted apostando, pero si usted algo positivo, le suben el salario, le incrementan el salario, si hay una bendición, uno de sus hijos se gradúa de la universidad y con buenas notas, cuando todo es positivo y de prosperidad, los eventos y los sucesos favorables de ganancia, pues nosotros sentimos, lo que usted siente es alegría. Eso es alegría. Cualquier persona es alegre, cualquier inconverso está alegre, cualquier religión da alegría, pero el gozo es diferente. El gozo entonces es un sentido interno de confianza y seguridad, contrario, algo que no se puede explicar, contrario a las situaciones adversas, ese gozo está fundado en el carácter y las promesas de Dios, y es un fruto del Espíritu Santo. La Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, dice, y gozo. Es algo que Dios da en el corazón, es una característica de los que son creyentes en Cristo. El gozo del Señor, dice la Biblia, mi fortaleza es. La Biblia me dice que nosotros servimos al Señor con gozo, predicamos con gozo. Dios ama al dador alegre. Dios quiere ver a nosotros sirviendo al Señor con gozo, alabando con gozo, todo, viviendo nuestra vida con gozo. Y aunque eso parece que no es algo bien, que usted, digamos, que usted quisiera, usted no está interesado en gozo, pero déjeme decirle lo que usted estuviera interesado en salud emocional. Que usted no sufriera de depresión, que usted no sufriera de ansiedad, que usted no viera las cosas grises en la vida, sino que usted tenga esta convicción y esa confianza en medio de viento y marea, en contra de viento y marea, que usted pueda dar gloria al Señor y servirle con gozo, porque usted tiene gozo del Señor y esa es su fortaleza. En esta mañana yo quisiera hablarles de cómo tener una vida emocional saludable. Y lo que me llama la atención de este pasaje es que todo lo que el Señor nos va a hablar a nosotros aquí, una vida saludable, es una vida que se refleja en una vida de gozo. Porque el versículo 11, como leímos en la Biblia, me dice la palabra de Dios que estas palabras os he hablado para que tengan gozo, su gozo cumplido. En otras palabras, no sea nada más algo que usted dice, algo que nosotros creemos, que sabemos que tenemos que tener, sino algo que se cumple en nuestra vida, algo que se experimenta en nuestra vida. Y nosotros entonces estamos más preparados contra las adversidades en este mundo que nos entristecen y nos sacan de quicio, nos deprimen y nos dan ansiedad.
Muchos años atrás, ustedes conocen que en los años, cuando tenía mis 40 años, yo empecé a cruzar la etapa de ataques de pánico. Y el ataque de pánico pues no es algo gozoso, no es algo como que uno estuviera deseando esto. Es como la ansiedad, el temor llevado hasta lo último que uno pudiera. Es como el dolor hasta lo último, pero en el área emocional, en el área de temor, de ansiedad, ¿qué pueda pasar? Es llevarte al extremo, al punto de caerte en el precipicio. En el área emocional del ser humano. Y a través de los años, pues Dios ya me pasó por esa etapa de mi vida. Creo que eso sucede a más personas de lo que uno piensa, pero al mirar, eso fue algo tremendo, un impacto, una marca tremenda que llevo yo en mi memoria y en la experiencia que tuve al pasar por esa experiencia terrible. Y tanto ha sido así que a través de los años, 70 años, 71 años ahora, y esto sucedió en los 40, siempre he mirado, siempre he tratado de aprender más acerca de la salud emocional, porque no quisiera que vinieran esos ataques a mi vida otra vez. Y la palabra de Dios a través de los años, pues salir siempre leyendo y viendo, aprendiendo más, pues llegué a este pasaje en Juan capítulo 15 y en el versículo 11 la Biblia dice: para que tu gozo sea cumplido en ti. Para que lo que tú quisieras de estar completamente saludable emocionalmente se cumpla, se vea en ti. Y a través de la experiencia que tuve, puedo mirar y puedo observar, y si yo hubiera sabido lo que Juan capítulo 15, versículo 1 al 10, porque el 11 me dice el resultado, el versículo 1 al 10, si yo hubiera sabido eso y aplicado en mi vida y meterme más en eso, que yo creo que hubiera podido experimentar una menos nivel de ansiedad y de preocupación y de ataque de pánico en la vida. Yo no sé cómo las personas sin Cristo manejan los ataques de pánico. Y conozco mucha gente que pasan por esto. Yo no sé cómo, si usted no tiene los recursos de la fe, si usted no tiene los recursos de un Cristo vivo, si usted no tiene, porque es verdad, no es una religión, es cuando usted lo necesita a Él en una situación adversa. Dios nos ha dicho a nosotros: para que mi gozo, te voy a cambiar como te sientes, te voy a dar mi gozo, para que mi gozo esté en ti y lo sustituyas por lo que ahora no experimentas, para que entonces experimentes el gozo. Es tremendo, no hay nada como la palabra de Dios. Usted tiene que estar en este libro. Yo no predico este libro nomás para ver esto es lo que el pastor hace. No, este es la lámpara a sus pies y es la lumbrera a su camino. Este es el pan de cada día. Este es agua de vida. Esta es la leche que usted tiene que tomar. Esta es la comida, la carne que usted tiene que comer. Esta es la palabra de Dios. Usted tiene que vivir por medio de ella. Y necesitan comenzar a leerla. Yo sé que a algunos de nosotros no nos gusta leer, no venimos de esa tradición, no somos gente de libros, somos gente de pico y pala y machete y trabajar, y no hay nada malo con eso. Pero aún el trabajador necesita la palabra de Dios. Y la palabra de Dios entonces me dice aquí, me habla a mí de que hay 4 consideraciones que usted necesita recordar y aplicar en su vida para tener una vida emocional saludable. 4 consideraciones. Y les digo, si yo tuviera, yo las creía, yo las conozco porque pues era pastor de ya hace tiempo, desde los años que tenía 25 años de edad, he sido pastor y cuando ahora
estoy a los 40, me entran los ataques del pánico, pues hay veces que hay influencias de hormonales y químicas en el cuerpo que afectan las emociones de un ser humano, aún de un pastor. Pero si yo supiera estas verdades, estas consideraciones, yo hubiera tenido más armamento para enfrentarme y ayudarme a mí, como me dio el Señor palabra para ir aplicando a mi vida en cada día de ataques que eran tremendo en ese entonces. Pero mire conmigo estas 4 consideraciones y se las comparto como un secreto que usted necesita tener, recordar cuando usted se sienta que su vida emocional no anda bien, ¿no? Déjeme estar seguro que usted no dice, esto es para la gente que tiene ansiedad o ataque de pánico. No, esto es también para personas que se enojan, personas que tienen un problema con el carácter, personas que no saludan, personas que no hablan, personas que, padres que podemos venir a la casa y los hijos tienen como temor de nosotros, pues lo único que sabemos decir, lo único que sabemos hacer es como cortar a las personas. Aún a nuestros hijos, y les hablamos, a la Biblia dice en Proverbios que hay personas que tienen palabras como puntas, filos de espada. Es como que cada vez que dicen algo, pues, cortamos a las personas, aún sin darnos cuenta, porque ya estamos acostumbrados a eso. Cualquiera que sea su vida emocional, si usted se siente solo o sola, se siente que necesita pues ir por una sustancia que lo va a hacer adicto, el alcohol o las drogas o las mujeres o una relación que no está correcta en su vida, esto es un vacío, esto es algo que se siente. Antes de uno actuar el pecado, uno se siente que tiene algo, un vacío, un hueco, algo que lo hace buscar a uno, y para que sea como una medicina. El pecado se convierte como algo que uno hace para tomar o beber, emborracharse, porque tuviste que trabajar toda la semana tan largo y nadie te entiende, y uno entonces dice, pues necesito algo para hacerme sentir bien. Y esos son problemas de una vida emocional que no es saludable. Y Dios quiere que usted le sea fiel a la esposa, Dios quiere que usted le sea amable a sus hijos, que usted tenga paciencia con su familia, que usted sea chévere con las personas, que nosotros tengamos una vida saludable, emocional. Y la Biblia entonces me dice, aquí van 4 consideraciones. Me dice primero que usted tiene que sostener a Cristo como el verdadero prototipo y la fuente de una vida saludable. Segundo, ahorita vamos a explicar esto, pero segundo, usted necesita confiar que Dios está en control de nuestras pérdidas. De las cosas que nosotros quisiéramos que Dios cambiara, se convierten en como instrumentos o medios o avenidas donde el enemigo ataca nuestra vida emocional. Usted tiene que confiar que Dios está en control de nuestras pérdidas, porque Dios tiene un propósito. Él tiene un propósito en nuestras pérdidas. Número 3, usted necesita mantener siempre un contacto estrecho con Él. Cuando la vida emocional no anda bien, usted tiene, en vez de que irse, usted tiene que agarrarse más de la mano y sentir más la mano del Señor, y usted apretarle más la mano a Él, no menos. Cuando uno está por un lugar peligroso, pues, y uno digamos que es pequeño, pues tú te agarras más. Cuando yo llegué a Estados Unidos con mi mamá a los 13 años de edad, pues cuando vi todos los carros y todo el movimiento de Estados Unidos como inmigrante, me agarraba yo de la falda de mi mamá. Cuando estábamos en el subway en Nueva York, la primera vez que entramos en un hueco y había un tren que pasó súper rápido, pues uno se agarra, está pasando uno va en el avión, ¿verdad? Y de pronto el avión empieza a hacer bache, y tú te agarras de cualquiera que esté al lado tuyo, como humanos juntos. Tristemente, hermanos, allí en esas torres que pegaron en el 2001 y que cayeron, hubieron personas que se lanzaron de las torres hacia
hacia la calle y ¿sabe qué? Se aguantaban las manos y se tiraban juntos. Hay algo en el ser humano que usted necesita agarrarse, estrecharse, estar más cerca. Cuando hay temor, cuando hay un problema, cuando hay tentación, usted necesita acercarse más, no menos. Y la Biblia me dice, último, y usted no se puede olvidar de lo que el Señor le ha dicho después que se lo haya dicho. Mire conmigo entonces estas 4 cosas bien rápido. Y yo las veo aquí en la palabra de Dios al mirar Juan capítulo 15. Es un pasaje hacia la salud emocional. Porque el versículo 11 dice, esto te hablo para que tengas gozo. Para que tu gozo esté cumplido, para que lo experimentes en tu vida. Para que no sea algo que uno cree, sino que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Me habla primero la palabra de Dios, que Cristo es usted necesita estar seguro y sostener que Cristo es el verdadero y prototipo y fuente de lo que es la vida que usted en verdad está buscando. Ese es el capítulo 15, el versículo 1 comienza de esta manera. Ahora yo le voy a explicar. Pues la Biblia me dice en el versículo 1, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Nosotros que no tenemos mucho contexto en lo que el Señor está diciendo, Israel, el pueblo de Israel tenía como escudo, así como la señal, el sello del escudo de nuestras naciones, a veces están en las banderas, en Estados Unidos el eagle, ¿cómo se dice? El águila, en México, y en otros lugares el sol y la luna, y diferentes como símbolos que se ponen como una señal, un sello, una insignia. Y los judíos tenían la insignia arriba del templo hecha de oro, que cuando Cristo está en el capítulo 14 hasta el capítulo 17, Cristo ha tenido la cena del Señor, ha hecho la última cena, se han cantado un himno en esa última cena, Él se ha puesto de pie y empiezan a caminar hacia Getsemaní. Y cuando van andando por Getsemaní, pues el Señor les dice hacia Getsemaní, el Señor les dice en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Creíste en Dios? Creed también en mí. El Señor empieza a fortalecer a sus discípulos porque ellos van en unos momentos, en unas horas, van a ver que el Señor Jesús lo van a prender, lo van a llevar, le van a pegar, le van a hacer de todo y finalmente al próximo día lo van a crucificar en la cruz de Calvario y va a estar muerto por 3 días. Tan convencidos están ellos en ese entonces que las cosas están sin esperanza, que cuando las mujeres y los varones vinieron a ver la tumba vacía, nadie creía que Cristo había resucitado. Ellos no tenían recursos, no tenían fuente, no tenían lugar donde hacer. La realidad estaba ahí, Cristo estaba ahí, pero ellos no tenían la fe en las Escrituras. De lo que la Biblia decía, era algo que ellos necesitan aplicar a sus vidas. Y al ir caminando en ese valle que llevaba a un hill, una loma que llevaba al lugar de Getsemaní, el huerto de Getsemaní, que es el Señor mirando el templo, al ir caminando, la luna le da a esta insignia de oro y refleja el brillo del pueblo de Dios, que es para Dios era una vid que Dios había plantado. Usted reconoce esto en Isaías, el capítulo 5, versículo 1 al 7 y muchos otros pasajes donde la Biblia nos dice que la vid en el tiempo pasado era la nación de Israel. Y en Isaías capítulo 5, el versículo 4, Cristo y Dios dice, ¿qué más podía hacer a mi viña que no haya hecho ya en ella? ¿Por qué esperando yo que diese uvas ha dado
uvas silvestres, no tienen jugo, no tienen fuerza, no tienen gozo, porque la uva era lo que daba entonces el jugo de la vid, era lo que daba entonces eventualmente el vino para que las personas, la Biblia dice, darle vino a la gente que está triste. Y la idea de tomar la vid, el jugo de la vid, era entonces una fiesta. Cuando el Señor cambia el agua a vino, Él está cambiando el agua a un jugo acabadito de apretar, de las uvas grandes puestos y apretarlas, y estaba saliendo de la misma uva, estaba tan fresco el jugo de la vid. Y Cristo entonces, viendo, la Biblia nos dice que Israel era entonces esta vid verdadera para Israel, pero el Señor va a decir, yo soy la vid verdadera. Y lo que está diciendo el Señor es que el Señor ve la vida de su pueblo como un árbol de vid, de uvas para hacer vino, y que el Señor quiere que su pueblo se vea como la intención de Dios hacia nuestra vida. Es una vida de festejo, de tener bendiciones, de algo, de prosperidad, de fructífero, de seguir creciendo y ser bendecido, donde usted no tenga que decir, oh, las cosas malas hay en mi vida. La Biblia me dice, pero yo te voy a dar un gozo, porque yo soy la vid verdadera. Y la palabra de Dios entonces me enseña, me recuerda, hermano, que la vid verdadera, no, mire, escuche, no es tu trabajo. La vid verdadera no es como tu esposo te trata, como tu esposa te trata. La vid verdadera no son como son tus hijos. La vid verdadera no es si estás ganando dinero o no estás ganando dinero. Cristo es la vid verdadera. Y mientras usted ponga, interponga, sustituya otra vid que usted no tiene el fundamento de tener gozo. No sé, me di a entender. Tiene que entender. Porque escuche, todos nosotros, incluyéndome a mí, que en el tiempo, me decirle cuál mi problema era en los ataques de pánico. El ministerio, el número de gente, la gente acerca y las personas reconociéndome como un gran predicador. Era la vid. Y Dios entonces me tuvo que enseñar. Él es la vid. Y si yo no llego ahí, si usted cree que su ministerio, su piano, que sus dones que Dios le ha dado, que esa es la vida, eso es lo que da vida, pues cuando usted no tenga eso, usted va a estar siempre enojado, siempre está upset, siempre está como con mal carácter. ¿Por qué? Porque usted es la vid y no Cristo la vid. Él es la vid verdadera. Y la palabra de Dios entonces me recuerda a mí que en el pasado la vid era la nación de Israel. Pero en el futuro, la vid, me dice la palabra de Dios, pues es diferente, hay tres diferentes usos. La palabra vid, una es la nación de Israel, y Cristo está diciendo, yo soy la prosperidad de la nación de Israel, la prosperidad verdadera. No es el cuño, no es el dinero, no es el petróleo, no es lo que nosotros podemos decir, ahí estoy bien. Cristo es la vid verdadera. Y la Biblia entonces me recuerda a mí de que en el futuro hay una vid también. Y la Biblia entonces me recuerda que la vid del futuro es el sistema del mundo no creyente. El sistema del mundo no creyente es como si fuera una vid a la cual el Señor va a sacarle las uvas y tirar las uvas y hollar las uvas en ira contra un mundo pecador, inconverso. Mire, aquí le recuerdo en Apocalipsis, porque nosotros no hablamos de eso muchas veces. Usted tiene que, para conocer a Cristo, usted tiene que conocer quién Cristo es. Y Cristo se revela, hoy se revela como el Salvador. Y cuando vino, se revelaba pues como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero en el futuro, Él viene como el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado, pero sobre un caballo. Es tremenda la cosa.
Y la Biblia entonces me dice en Apocalipsis, si miren en su palabra, en la Biblia, en el capítulo 14, aquí les leo 2 versículos. Hay una visión que Juan tiene de una nube blanca y arriba había como un trono. Y en el trono estaba uno como el Hijo del Hombre, es Cristo. Y de pronto vienen unos ángeles que dicen, mete la hoz para redimir las uvas. Y la Biblia entonces me dice, aquí en el capítulo 14, y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel metió su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y la echó en el lagar, en el gran lagar de la ira de Dios. O la vid es no solamente la nación de Israel, pero en el futuro Dios viene por la vid también. Y viene buscando uvas que no sirven y nada más Él las va a aplastar. Y la Biblia me dice que en el presente la vid es entonces Cristo. Yo soy la vid verdadera. Y la Biblia entonces me enseña ese es el pasaje. Pero mire lo que dice el versículo 5 de ese pasaje. Me dice la Biblia, yo soy la vid, lo repito otra vez, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y dice, porque separado de mí, porque sin mí, nada podéis hacer. De pronto el Señor está tomando esta ilustración religiosa de la vid de Israel y de la vid y el juicio final y la está trayendo ahora a tu vida. A tu vida, hermano. Usted no puede tener bendición, prosperidad, si no tiene a Cristo como el centro de su vida. Y déjeme recordar, como hablamos la semana pasada, este es como un punto más para añadirlo ahí a ese paquete. Y la palabra de Dios entonces me enseña, en donde quiera que usted está, sin mí, no dice algunas cosas, sino nada puedes hacer. De otras palabras, nada te va a salir bien. Nada te va a prosperar. Vas a tener bendición por un tiempo y después se acaba el tiempo. Vas a vivir a tu manera, tomando decisiones lo mejor que tú quieras, pero has olvidado, has usurpado el lugar que Cristo tiene que tener en nuestra vida. Él es la vid verdadera. Vamos a hacerle una pregunta, hermano. ¿Cuál es su vid? ¿Cuál es su vid verdadera? ¿Cuál es lo que de ahí una vid? Él le va a decir, nosotros somos los pámpanos y la vid es lo que fluye al pámpano. Él le da vida al pámpano. El pámpano es una rama y las uvas están al final y Cristo es la vid. Y Él entonces le da esa comida, la nutrición a que las uvas sean bendecidas en el pámpano. Eso somos nosotros. Pero nosotros a veces sacamos el gajo, para decirlo, quitamos este gajo y lo ponemos, el pámpano, y lo ponemos en otra cosa, lo injertamos en otra cosa. Y eso no te da la vida que Dios quiere para ti. Y la evidencia de que hemos puesto otra cosa en el lugar de la única cosa es que no tenemos gozo. Aún siendo creyentes. ¿Saben por qué? Porque Cristo le está hablando a sus discípulos. Él no le está hablando al mundo. Él está hablando a los 12. Ahora ya no está Judas. Se ha salido en la cena. Y él ahora está con los 11. Y a los 11 entonces le dice, yo soy, muchachos, la vid verdadera. Y te voy a decir esto para que tu gozo no se pierda. Para que tú termines la carrera cristiana con gozo, para que tu matrimonio tenga gozo al final de los años, para que usted tenga gozo cuando sus hijos crezcan, cuando ya todo está más grande, que usted entonces ve la razón que Dios fue fiel a su vida y le dio los sueños que usted quería.
Y la Biblia entonces me enseña, hermano, es tremendo. La Biblia me enseña que Dios entonces es el centro de nuestra vida. Un creyente vive su vida con gozo. Y una de las marcas de un creyente es que tiene, no solamente que tiene amor y va a la iglesia, sino que hace esas cosas con gozo. Siempre está cantando, siempre está diciendo, siempre está contento. Cuando se bautiza está contento, cuando viene a la iglesia está contento, cuando alaba a Dios está contento, cuando lee la Biblia está contento. Y hay momentos, está contento en el sentido de gozo, aun cuando hay circunstancias adversas. Y Pablo lo dice así, él dice que he aprendido, no importa lo que venga. Y en Filipenses él dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento, regocijaos en el Señor. Bueno, la palabra de Dios me dice que usted y yo vivimos en el mundo, recordarle, usted y yo vivimos en un mundo donde nosotros mismos hemos puesto a nosotros mismos como la vid verdadera. Y la relación que el ser humano aquí en Estados Unidos, en los años de la Odisea, los años de una iglesia, la Odisea, los últimos años, la última etapa de la iglesia antes del rapto, ese tiempo es un tiempo de mí, de yo. Estados Unidos es todo acerca de yo, mí. Hoy se comete aborto y la matan a un bebé, una criatura, y la madre dice, pero what about my body, es mi cuerpo. Y usted entonces se equivoca pensando que es mi cuerpo y mata a la criatura. Y el mundo, para tomar una nada más, okay, el mundo aprueba, aplaude esa posición. Y la palabra de Dios me dice que pues nosotros es que estamos viviendo un tiempo de yo nada más. La gente que son hombres son ahora mujeres. Y las mujeres que eran mujeres ahora quieren ser hombres. Y ahora el que está mal es uno cuando le dice, no, usted es un boy, usted no es una girl. Usted no le puede corregir. Porque la gente se han metido en yo. Es lo que determina mi felicidad. En vez de la vid verdadera, yo me convierto en la vid verdad. Mire lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, hablando de nuestros tiempos. Dice el capítulo 3 versículo 1, sabed bien también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, hermano. Peligrosos para la salud, peligrosos para la iglesia, peligroso para hablar, peligroso para decir algo en su Facebook. Tiene que decir lo que los demás dicen, tiene que poner los colores en su Facebook que todo el mundo tiene, porque si no, a ustedes lo quitan de ser friends, de ser amigos. Y la Biblia me dice que sabe bien esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y ahí sigue hablando, pero salta en el versículo 4. Dice traidores, impulsivos, vanidosos, aquí viene, amadores de placeres más que amadores de Dios. Es el centro de la gente hoy, como yo, lo que I like, lo que yo quiero, lo que a mí me da placer, los placeres son más importantes que Dios, que la vida verdadera. Y cuando eso sucede, el creyente, porque le está hablando creyente, pierde su estabilidad emocional. La mayoría de los jóvenes allá, en la otra iglesia, americanos, tomaban medicina. Cuando nosotros, en nuestros países, yo prefiero haber vivido aquí, pero en los países no teníamos nada, pero estábamos bien contentos con lo que teníamos. Teníamos una botella que le poníamos una soga y la jalábamos. Y ese era el carrito de bomberos. Ese era el avión de guerra. Ese era el barco. Ese era el tren. Ese era todo. Y pobres, pero contentos. Gozosos. Alegres. Aunque esas palabras son diferentes, pero esa es la idea en el significado. Pero esa es la idea. Hoy los muchachos tienen carros
tienen Mercedes-Benz, tienen buenos carros, tienen buenas casas, tienen buenos cuartos, tienen buena ropa, tienen buenos tenis shoes, tienen televisor a color, hermano, tienen de todo, tienen una cosita aquí que se ponen y escuchan de todo. Sin embargo, la emoción, la salud emocional no existe. Y tenemos esposas con buenas casas, esposos con buenos trabajos, pero un matrimonio que ha perdido el gozo de que Cristo es el centro que nos da a nosotros la estabilidad, la confianza, la seguridad, aun cuando hay situaciones adversas. Mire conmigo 2 segundos, la Biblia me dice a mí, me muevo rápido. Cristo amó a Dios y nos amó a nosotros, dice la Biblia, y no se escatimó a sí mismo. En el centro, Cristo guardaba su propio centro con el Padre. Y nosotros entonces dice, va a decir, como yo amo al Padre, el Padre me ama a mí, así Él los ama a ustedes. Y la palabra de Dios me recuerda que usted y yo tenemos que tener a Cristo, el verdadero prototipo. Eso es lo que en verdadero Dios, si usted quiere ver un picture, un retrato de cómo una vida debe de ser, cuando tiene dinero, cuando no tiene dinero, cuando es abogado, ingeniero o limpiabota, cuando no tiene nada, si usted quiere ver una vida que es gozosa, mira la vida de Cristo. Hoy todos nosotros que conocemos al Señor, doctores, vi en la televisión que hubieron como 5 o 6 NFL, los hombres estos que juegan fútbol americano del equipo de los Browns. Ellos entonces se bautizaron, todos estos africanos fuertes, buen mozos, altos, bautizándose. Los otros días hubo un bautismo de 40,000 personas. Hay un movimiento, hermanos, en Estados Unidos que quizás nosotros no conocemos, pero ahí está, Dios está tocando donde Él quiere tocar, y nosotros estamos mirando y somos parte del mismo equipo. Cuando el equipo mete el gol, aunque yo no estoy jugando, yo digo amén. Y cuando vemos a Dios obrando, vemos a las personas poniendo a Cristo como la fuente del centro de sus vidas. La Biblia me dice lo segundo que usted y yo necesitamos tener es confiar que Dios está en control de nuestras pérdidas. Está en control de nuestras pérdidas con propósito. La Biblia entonces Cristo dice en el capítulo 15, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano, dice que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto, el que lleva fruto, lo limpia, para que lleve más fruto. Y mire, lo que está diciendo la Biblia es que hay un gajo, para decirlo, un pámpano, una rama que tiene fruto, hay otra que no tiene fruto. El Señor quita la que no tiene fruto. Y esto no es perder la salvación. El contexto es acerca de una vida que tiene gozo. Y la razón por la cual dice fruto es porque cuando hay áreas en nuestra vida que no están progresando, esas áreas nos afectan la vida emocional. Amén, ¿verdad? Pues si el carro, usted no puede pagar la nota del carro, pues es un carro nada más, hermano, sí, pero duele como duele. Si no puedo pagar la hipoteca, pues allá en nuestro país vivíamos debajo de un árbol de coco y aquí de una casa y ahora nos quita el gozo. Y lo que la Biblia me está diciendo es que el fruto es la razón por la cual usted tiene gozo. La vida va prosperando. Te pregunto sobre tus hijos. Dice, mi hijo también, mi hijo el doctor, mi hija la abogada. Wow. Entonces uno orgulloso, y como debe de ser, orgulloso de los logros, de la bendición de Dios a tu familia. Pero nosotros cuando no tenemos esas bendiciones, se apaga. Y por eso la Biblia me está diciendo a mí, esto de
la figura, la imagen de un árbol, la vid verdadera, los pámpanos o los frutos. Y cuando este no lleva fruto, lo que sucede es que se corta porque está seco, se echa al fuego. Quiere decir que la vida no es que deja de ser creyente, nada más que así, esa es la ilustración. Pero la ilustración que él quiere poner el ojo, el dedo, es entonces el que lleva fruto. Dice, ahí leyeron el versículo 2, el que lleva fruto. ¿Sabe lo que hace? Lo poda. Hay a 5, le quita una flor. Nosotros tenemos allá en mi casa, tenemos una planta de rosa. Y este año, todas las rosas al mismo tiempo, todas las rosas. Eran como 20, 25 rosas, todas ahí, rojas, bien bonitas. Y de pronto vino la lluvia y el viento y ya todas están como que quedan despeinadas todas. Y una nada más así. Y ahí estamos entonces, Mónica, yo le dije, ¿quiere que corte? Me dijo, no, porque hay que saber cortar, me dijo. Yo dije, yo no corto de abajo, más rápido, pero hermano, al estar preparando esto, este mensaje, hay en los lugares donde se vive de la vid, se vive de hacer vino, allá en Italia y esos lugares, en California, que hay gente que le dan el trabajo de podar, de limpiar, y se toman 2 años para que usted tenga el certificado donde le suben el sueldo. Y usted entonces puede cortar, porque usted tiene que saber cuándo cortar, dónde cortar y cómo cortar, y el ángulo con que uno corta en esta rama, en la otra es otro ángulo. Yo dije, wow, el Señor sabe. Y la Biblia no me dice a mí que esta rama que está llevando fruto le quita con el propósito de que lleve más fruto. No sé si usted entiende lo que está diciendo, pero lo que está diciendo la Biblia es que hay áreas en nuestra vida que todo iba bien y de pronto algo va mal. Y nosotros ahí, pues, ¿para qué? Y la Biblia me está diciendo, no, así es la vida para el creyente, cuando está en comunión con el Señor poda, limpia lo que no había que limpiar, estaba bien. ¿Por qué lo tocaste, Señor? Lo toqué para que lleve más fruto. Como Job, como José. Los hermanos lo tiraron en el pozo y lo vendieron y después lo pusieron a trabajar. La mujer para quien él trabajaba lo acosó a él, lo acusó de una aventura sexual contra ella. Un acoso sensual, una violencia sexual. Y él entonces pues salió corriendo. Y la Biblia dice que lo pusieron preso. Vinieron 2 gente que trabajaban con el rey a la cárcel y tuvieron un sueño y le dijeron el sueño y él le interpretó el sueño exactamente. Y pasaron 2 años más donde el rey entonces tuvo un sueño y el hombre se acordó, ay, mi rey, se me olvidó decirte que allá en el calabozo hay un judío que interpreta sueños. Y el rey lo llama, ¿no? el faraón, y le dice el rey, este es mi sueño. Y él le dice, ¿tú puedes interpretar? ¿Y sabe lo que dijo José? No. Pero Dios interpreta el sueño. En otras palabras, en el momento de él poder decir, sí, yo sé todo aquí, él le dio la gloria, el honor a Dios, porque Dios es el que está podando todo en su vida. La gloria es de él, para él y por él. Y yo, en la vida con los pánicos, ataques de pánico, no reconocemos que Cristo es la vid verdadera, pero hay algo más. Mi Padre es el labrador.
Yo no soy la vid y yo no determino cómo voy yo. Amén. Dios determina. Aún estando con el Señor y llevando fruto, determina dónde el árbol, dónde cortar, dónde cortarlo, dónde cortarlo. De la manera que Él lo corta, en el tiempo que Él lo corta, y casi siempre, hermano, aquí, en los peores momentos, en nuestra opinión. Y la Biblia entonces me enseña a usted, para tener una salud emocional, tiene que darle el derecho al Señor de cortar como Él quiere, donde Él quiere y como Él quiere, el ángulo que el Señor determina para su vida y para mi vida. Porque entonces uno puede respirar, que aunque yo no sé lo que está pasando, yo no soy el labrador, yo soy el que estoy trabajando, pero el que verdad trabaja a través de mi trabajo es el Señor, es el Padre. Y Él determina cuando el trabajo se termina, cuando hay que cambiar, cuando hay que decidir, cuando hay que hacer, cuando no hay que hacer, cuando hay que confiar, cuando hay que esperar, cuando hay que rendirse a los pies de la misericordia de Dios. Y ya. Y la Biblia entonces me recuerda, hermano, de que nosotros necesitamos, pues aquí nos dice, confiar en Dios, de que Él es el labrador, y nuestras vidas, los negativos en la vida, los negativos en nuestra vida, las pérdidas en nuestra vida, tienen su propósito. Él dice, esta rama, su vida, puede llevar más fruto. Y nosotros decimos, ¿cuál es la intención de Dios? ¿Cuál es el fruto que Dios quiere traer a nuestra vida? Al cortar por aquí, cortar por allá. Déjeme recordarle cuatro frutos, le digo bien rápido. Que el primer fruto es nuestro carácter, es más como Él. Nuestro carácter es más como Él. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, la Biblia dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay que estar como obedeciendo la Biblia, hay que estar confiando en que Dios está obrando en nosotros y nos humilla en una manera buena, nos hace más humble, nos hace más humildes, nos hace más depender en Él. Encontramos que hay que orar. Hay muchos hermanos que se casan, parejas que yo he casado, y de pronto me han dicho, me han informado, ellos no me han dicho, pero la gente me informa, ore por los fulanitos que están pasando por esto. Yo siempre me acuerdo cuando yo y Mónica nos casamos y pasamos por nuestros propios problemas. Esos problemas fueron oportunidades que Dios cortaba. Nos casamos, todo bien, feliz, la luna de miel, pero de pronto algo viene y corta. ¿Para qué? Para que aprendamos como pareja a orar. Para que tú veas que Cristo vive, que Él es la vid verdadera, que tu Padre es el labrador, Él es el que maneja las cosas. Dile a tus hijos cuando tienen problemas matrimoniales, papi, o con sus hijos, papi, este es el momento de orar. Y tu nieto tiene que ir al hospital, ni que Dios quiera. Pero este es el momento de recordarle al muchacho casado con tu hija, oye, tú eres el líder del hogar, ora por tu hijo. Para que se hinque ahí en DuPage, en el hospital de DuPage, en la capilla, como muchas veces yo me he hincado orando por personas que estaban siendo operadas. Y usted se hinca y clama a Dios por la salud, el milagro de Dios, a su hijo, a su hija, a su esposa, a su esposo. Porque la Biblia me dice a mí, todo lo que pidáis al Padre, recibiréis. Como una evidencia de que nosotros pues tenemos, no importa lo malo, es una oportunidad para orar. Mírenlo, la Biblia me dice, lo primero es el carácter, lo segundo es que nuestras obras producen. La Biblia habla de frutos. Número 3, bendición. Nuestra manera de hablar cambia, hermano. Cuando Dios se está podando, debe de cambiar, puede ir por la parte equivocada, pero dice Hebreos capítulo 13, así que
por medio de Él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios, dando gracia a Dios. Cuando uno pierde mucho, al final uno puede decir, gracias Señor por lo que me has dejado. Y Dios conoce que tú has perdido mucho, pero lo que Él quiere es que tú lleves fruto. Y el fruto es que tú aprendas a decir, gracias Señor, por el bocadito, por la comida, por el pan, por el matrimonio, por los hijos, por la casa, aunque se está cayendo. Gracias Señor. Y eso es un fruto de los labios que da gracia a su nombre. Y sucede, ¿sabe qué? Que cuando nosotros tenemos mucho, usted dice, yo doy gracias a Dios, pero usted no está dando, es como que esto ha venido así sin nada. Pero cuando usted no tiene nada, ha perdido algo, y le queda algo, gracias Señor. Si se le quema la casa, ni que Dios quiera, y uno recoge un retrato, gracias Señor, por el retrato que sobrevivió, por los hijos que se salvaron, por el perro que no se quemó. Es como que es terrible, pero uno da gracias. El pobre da gracias de verdad, porque no tiene nada. El rico no da gracias, porque yo lo hice todo. Es como que no tiene por qué dar gracias, y aunque tiene mucho que dar gracias. Pues la Biblia me enseña a mí, número 4 frutos es que nuestros conocidos llegan a conocer a Cristo. Es el fruto que Dios quiere. Es cuando tú pases por un problema, la gente que te conoce, que saben quién tú eres, cuando tú das gracias al Señor, cuando tú estás conectado con Él, tienes gozo. Cuando ellos te vayan a visitar al hospital, tu testimonio es que ellos se van bendecidos, tocados por tu sufrimiento. Aunque no queremos sufrir, las personas aprenden, nuestros conocidos llegan a conocer a Cristo. Conocer a Cristo es un fruto, dice Pablo en Romanos 1:13, es un fruto. El evangelizar, el hablar con alguien, la persona se convierte, es un fruto. Cuando nosotros hacemos la pregunta, ¿cómo está nuestra vida? ¿Por qué no hay gozo? Es mira las evidencias. Si usted tiene gozo emocional, las evidencias son que su carácter es más como Él, y todos estamos en ese proceso, ¿okay? Hasta que Cristo venga. Las evidencias que nuestras obras son productivas, va creciendo su trabajo, va comprando una casa mejor, va usted ganando más dinero. Dios está bendiciendo o añadiendo a usted por las bendiciones que ya Él te ha dado. Y la Biblia me enseña que su manera de hablar cambia, usted da más gracia y las personas alrededor de usted empiezan a venir a Cristo. Sus hijos se salvan por el fruto de nuestra vida. Aún cuando hemos llevado fruto y Dios entonces corta, pude, y nuestros hijos ven como Dios es real en los momentos de sufrimiento en la vida. Mire lo tercero que me habla la Biblia aquí. Usted necesita mantener contacto estrecho con Él. No solamente nosotros estamos sosteniendo a Cristo como el verdadero fuente y prototipo de bendición, Él es la clave. Nosotros estamos confiando que Dios está en control de lo que hemos perdido. Pero tercero, nosotros estamos manteniendo siempre el contacto estrecho con Él. Y la Biblia entonces me dice, aquí en el versículo 4, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, usted no puede llevar los frutos que nosotros hablamos, del carácter, de la gratitud, de ganar almas. La Biblia me dice, tampoco vosotros, sino permanecer en mí. Versículo 5, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, dice la Biblia, lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Miren lo que la Biblia me habla de la palabra permanecer.
Permanecer se usa 11 veces en estos versículos, 11 veces permanecer, permanecer. Y permanecer quiere decir que uno mantiene, se queda. Es como visitar y permanece. Ahora en Estados Unidos uno viene con la visa y sobrepasa la visa y ya permanece aquí, ya permanecemos. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí que usted y yo no podemos nomás venir un domingo y irnos, y no, nada malo, eso es parte de la vida. Pero lo otro es que usted no se va de la iglesia, sino que Cristo se va con usted. Donde quiera que usted está permaneciendo en Él y Él en ti. Donde quiera que usted está en contacto con Él y está en contacto estrecho con Él. Porque la Biblia me dice, miren en el capítulo 15, versículo 9, la palabra de Dios me dice, como el Padre me ha amado, así también yo he amado, permanecer en mi amor. Y más adelante el Señor dice en el versículo 14, vosotros sois mis amigos. Entonces, la Biblia entonces me está dando como otras ilustraciones de lo que es permanecer en Él. Uno mantiene una amistad con el Señor, estrecha. Si hacemos la pregunta, ¿cómo un ser humano, cómo ustedes mantienen amistades estrechas en este país, tan como lo loco que es? Pues la Biblia me dice que ustedes aquí deben darle 4 cosas que usted necesita para mantener amistades. Si usted me dice, pastor, yo no tengo amigos en esta iglesia, déjame decir lo que usted tiene que hacer para tener amistades. Usted tiene que tener contacto con la persona, tiene que hablar con la persona. Segundo, tiene que tener tiempo con la persona. Tiene que decir, ven a mi casa, yo voy a tu casa, y tratar de pasar tiempo. No solamente tiempo juntos, sino tiempo largo. El tiempo pasa. Y ustedes siguen viéndose, siguen saludándose, siguen comiendo de vez en cuando, siguen tomando café. Pasa el tiempo donde ustedes en el tiempo van solidificando una amistad. Y usted tiene que tener paciencia, porque uno tiene que aguantar ciertas cosas ajustando su vida en la amistad con otra persona. Si usted dice, no, en la primera usted se va, usted no tiene amistades. Pero usted tiene que tener paciencia, usted tiene que hablar, contacto, tiene que tener tiempo, tiene que tener paciencia y tiene que tener confianza en la persona. Y la persona tiene que ser confiable de la confianza que tú le has dado. Si tú le dices a la persona algo de intimidad en tu vida y de pronto viene alguien y te dice, estoy orando por ti, y tú le dices, ¿por qué? Y habla de tu problema en la intimidad, esa amistad ya, en mi opinión, termina. Y sigo saludando, pero ya no hay amistad. Y nosotros necesitamos permanecer en el Señor, es permanecer como amigos con Él. Es entonces pues hablarle a Él, es tener contacto con Él, es entonces tener tiempo con Él y pasar tiempo. Los años solidifican la relación con Dios y la paciencia en cuando Él poda, y Él tiene control de mi vida. Al pasar los años así, uno crece en confianza con el Señor y uno va solidificando, profundizando, metiendo su pámpano, su vida más conectada a la vid que fluye la bendición, para que tu fruto sea más fruto todavía. Y la palabra de Dios entonces me dice que la manera que nosotros escuchamos a Dios, aquí les recuerdo estas 3 cosas, y está en la palabra de Dios que habla, dice la Biblia, si obedeces mi palabra, pide todo lo que tú quieras. Ahí está esa porción de la Biblia de Juan, que todos los días, hermano, yo escucho su voz en su palabra. Ese es el versículo 7. Todos los días, Él escucha mi voz por mi oración. Él me llama, yo le llamo, le hablo. Y yo le hablo a otros para que conozcan esa amistad a través de mi obediencia al Señor. Pero todos los días usted debe de escuchar la voz de Dios en su palabra. Y todos los días Él debe escuchar su voz, su llamadita, en la oración. Y todos los días los demás deben de ver que usted tiene una relación con Él, porque usted está obedeciendo al Señor. Y eso hace entonces la comunicación confiable, la comunicación paciente de largo tiempo,
Y usted entonces va creciendo. Y todo lo que usted le pida al Padre, el Señor lo hará. Me terminar en estas tres, mire lo cuarto, lo último aquí. O la Biblia entonces me dice, sostén a Cristo como el verdadero prototipo de lo que es ser bendecido. Él es la bendición. Usted, el segundo, tiene que confiar en Dios, que está en control en los peores momentos en su vida y tiene un propósito. Tercero, usted tiene que mantener siempre un contacto estrecho con Él. Él me oye a mí, yo lo oigo a Él y los demás escuchan cuando yo estoy obedeciendo al Señor, viviendo la vida. Y la Biblia, por último, para tener esa salud emocional, usted necesita también, no te olvides, digo yo, no te olvides de lo que Él te haya dicho o te dijo después de decírtelo. Pues mire, un ejemplo. Cuando usted escucha este mensaje, no se olvide el lunes de lo que predicó el pastor el domingo. Alguien dígame, otro de que mi hermano. A ver, alguien dígame. No te olvides del versículo que Dios te dio por la mañana, cuando lleguen las 2 de la tarde en tu vida. No te olvides lo que te dijo. Cuando tú parecía que nada más te estaba diciendo algo, pero no tenía nada que ver. Cuando tú entonces estás en una situación, tú necesitas acordarte de lo que Él te dijo. Ejemplo, mire, la Biblia me dice aquí en el versículo 9, dice la Biblia, como el Padre me ha amado, así también, escucha, yo os he amado. Permanece en mi amor. Alguien ha dicho en otro contexto, pero es lo mismo. No alabes al hermano, o no le digas que bien hiciste, para que no se le vaya para la cabeza, ¿verdad? ¿Te he escuchado? No le digas para que no se le vaya para la cabeza. Nosotros tenemos esa manera de tratarnos a veces incorrectamente. Bueno, yo quiero decirle una cosa, que hay algo que usted debe de irse para la cabeza. Hay algo que se tiene que irse para su cabeza. O sea, cuando uno se le va para la cabeza, uno se cree algo, ¿verdad? Se cree algo, pues se le fue para la cabeza. Se le fue para la cabeza. Yo quiero que usted se le vaya a la cabeza que Dios lo ama a usted. ¿A mí? ¿A mí? A mí, a mí, a mí, gloria a Dios, a mí, Dios me ama, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Quién me amó? ¿Quién me amó? Y se entregó a sí mismo por mí. Nadie aquí va a hacer eso por ti. Aplaudan ahora. Y mírala, hermano. Diga, hágala así. Aplaudan ahora. Nadie te va a amar como Cristo te amó. Y la Biblia me dice que se va para tu cabeza. Cuando el novio te dice no. Cuando el trabajo. Cuando no hay nada. No hay nada, hermano, ¿por qué? Porque Cristo te amó, se entregó por ti, que se te vaya para la cabeza. Tienes tan siquiera el amor de Dios como el Padre amó a Cristo. El Padre y Cristo te aman a ti, a ti, a ti, a ti. Eso hecho fuera, ¿sabe qué? El temor. El ataque del pánico. Y yo hubiera querido saber, porque toda mi vida es, Alberto, estás mal, Alberto, arregla aquí, Alberto, hazlo así, así no, así sí, así no, así sí. Y ya uno crece con el complejo de que estoy sirviendo a Dios, pero que Dios está ahí arriba. Así no. Así no. Hace tiempo que no haces ni una bien. Y la Biblia me dice, así era mi papá, así somos nosotros, pero así no es Dios. Aquí en Estados Unidos
si tú haces algo, al suyo te van a meter en la corte, te van a deportar. Aquel quien sabe todo acerca de tu vida, quien sabe todo acerca de tu vida, no y nunca te lleva a la corte. Nunca. Nunca te critica. Nunca te habla mal. Nunca se enoja. Dios tiene los brazos abiertos literalmente en la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Romanos 5:8. Mas Dios, dice la Biblia, encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti. La palabra aún lleva acento. Estaba escribiendo unos papeles, estas cosas, en español, y sabes, mi español no es muy bueno. Y tengo entonces que chequear un diccionario, y me puse a pensar, ¿aún con acento o aún sin acento? Le iba a llamar a Ini, porque ella es como mi instructora de español, y fuera más fácil, o hablarle al chat, ese chat. Y dije, no, déjame yo buscarlo. Tratar con la búsqueda aprendo. Y entonces aprendí, hermano, para que ustedes vean, que aún con acento quiere decir todavía. Y aún sin acento quiere decir otro más en la línea, uno más. Y yo entonces veo, al leer la Biblia en español, uno sabe más español, Dios le habla más a uno. Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún con acento, dije yo, amén, gloria a Dios. Aún con acento, que quiere decir siendo todavía pecador, Cristo murió por mí. Deja que el amor de Dios se te suba a la cabeza. Porque siendo aún pecador, ponle acento, Cristo murió por nosotros. Pablo dice en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es lo que sostiene en la adversidad. Y la Biblia me dice, por lo tanto estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, dice la palabra de Dios, nos puede o nos podrá separar del amor de Dios. Es en Cristo Jesús. Que se te vaya a tu cabeza, para que eches fuera el temor y te sane tu salud emocional. Padre Santo, gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Y una vez más, ayúdanos, Señor, a aplicar esta metáfora de la vid, los pámpanos, los frutos y el gozo de la vida. Es cuando todas esas tres cosas están unidas. Y tú, mi Padre Santo, eres nuestro labrador, cortando, limpiando. Cristo es la vida que fluye. Y los frutos son nuestros hijos convirtiéndose. Nuestros frutos son un carácter para la gloria de Dios. Nuestros frutos son que de pronto nuestra vida comienza a tener bendiciones, porque tú eres bueno y lleno de misericordia. Y en cada problema de nuestra vida solamente estás podando, limpiando, con el fin de que llevemos más fruto.